hablan los vencidos, derrotados, creo que es donde entrevistan el autor entrevista a Eleni Parraguirre en la cárcel y le hace esta pregunta: ¿cómo se dieron cuenta ustedes si se fugaron? Y ella dice: la camarada Angélica Sala La Cruz, que era otra dirigente que estaba con ellos, cuando salió a comprar se dio cuenta de una camioneta azul. Y luego regresó, vio la misma camioneta con 2 personas y pasó la voz. Y por eso se fueron. Pero se fueron a una casa de San Antonio. Poco a poco hemos ido golpeando 10 operaciones de inteligencia antes de la captura del líder Abimael Guzmán, que se dio el 12 de septiembre de 1992. Cada operación fue exitosa, nos dejaba conocimiento y experiencia, porque en base al conocimiento nosotros íbamos desentrañando los misterios de esta organización, que era netamente clandestina y secreta, hasta la captura de Guzmán, que fue el 12 de septiembre de 1992, pero hubo previos 10 operaciones de inteligencia, y todas se aplicaron en base a estos principios: primero investigar, luego detener, y vencer sin luchar, oportunidad y sorpresa, la previsibilidad es signo de vulnerabilidad. O sea, creamos como 12 o 15 principios que se aceptaban y se capacitaba a los agentes en el fiel cumplimiento de estos principios, porque muchos preguntaron: ¿y por qué no lo mataron al líder? ¿No? Esa pregunta también me la hicieron a mí. Cuando me llamaron, dice: acá está el cachetón, yo dije: ¿qué hacemos? Aplica tu principio de vencer sin luchar. Le digo: no tiene por qué preguntar eso. ¿Qué cosa es vencer sin luchar? Captúralo vivo. Si ya está vencido, y entrégalo a las autoridades para que hagan su labor. El policía no tiene por qué irse al extremo de desaparecer, torturar, matar. O sea, nosotros nunca llegamos a esos niveles. Como policía respetábamos las leyes y lo entregamos al Poder Judicial. Yo creo que ha sido la decisión más sabia, entregarlo con vida. Porque una vez me encontré caminando ahí como abogado con 2 abogados de Sendero que habían salido de la cárcel después de 10 años. Estaban haciendo su defensa y uno de ellos me pasa la voz y me dice: coronel, ¿podemos conversar con usted? Yo digo: bueno, ¿sobre qué? ¿No? Vamos a tomar un café en la esquina. No, le digo: está loco. Ya está bien, ya acepto, pero voy a confiar en usted. Y me dice: mire, coronel, usted tiene por qué preocuparse que le pase algo, porque en la guerra siempre hay costos. Nosotros perdimos militarmente, me dijo, pero no ideológica y políticamente. Militarmente esperamos recuperarnos algún día, pero usted venció, pues usted venció y entregó con vida al presidente Gonzalo. Yo le llamo presidente Gonzalo. Si no lo hubiese entregado con vida, usted estaría escondido debajo de la tierra, me dijo. Bueno, me das una tranquilidad, le digo, porque uno siempre piensa que pueden vengarse, ¿no? Pero esa es la idea que ellos tienen, ¿no? Que en la guerra hay un costo, una derrota. Coronel, yo quería preguntarle, viendo un poco más temas políticos. GEIN, creado en marzo de 1990, finales de gobierno de García, hubo cambio de gobierno a Alberto Fujimori en julio. ¿Qué tanto influyó si el gobierno entrante de Alberto Fujimori hizo cambios en el IGI, no hizo cambios en el IGI, y qué tanto es para un grupo de inteligencia, para un grupo de policía, mantener la cadena de mando y no hacer cambios abruptos? Mira, el GEIN era un grupo muy especial, como su mismo nombre lo dice, y tenía cierta autonomía. Tal es así de que cuando se desataba la tormenta, que era ya la parte final de la operación, solamente sabíamos 3 nada más. Ni los mismos integrantes del GEIN sabían qué hora y el día que íbamos a golpear por seguridad. Porque habíamos observado que también los senderistas hacían lo mismo. Cuando iban a atentar, iban a eliminar a unos policías, ¿qué hacían ellos? Se reunían en un punto de concentración antes del atentado y ahí les explicaban el plan a todos los demás y le quitaban todo medio de comunicación externo. O sea, recién se enteraban que iban a golpear a las 7 de la mañana y se reunían a las 6 de la mañana. Entonces, nosotros hacíamos igual. Nos reuníamos entre Marco Miachino
Lucho Valencia también, que era un mayor logístico, Miyashiro, que era prácticamente el jefe del GEIN, pero me daba a mí amplia libertad para las operaciones. Nunca hubo problema en ese sentido. Nos reuníamos los tres y decíamos, bueno, hoy día se desata la tormenta. Y ellos ahí se molestaban, porque decían, ¿por qué domingo en la madrugada, sábado en la mañana? ¿Por qué no lo hacemos un lunes, martes? Para no perder la sorpresa y la oportunidad. ¿Y le van a avisar a los generales? No, a ningún general le vamos a avisar, ni al ministro, ni al presidente, porque esta es una operación netamente policial, porque esto se contamina políticamente. Y comienzan a los medios de comunicación a averiguar y esto se vuelve una pandemonia. Mejor no se le comunica a nadie. Y teníamos problemas, porque a las finales golpeamos y los generales, sí, ¿por qué no me avisaron? Porque el general estaba obligado a llamarlo al ministro. Y general, lo que pasa es que el objetivo se iba a perder y teníamos que acelerar. Y bueno, acá están los resultados. Pues. Allá está bien, ya se tranquilizaba. Ni los generales sabían, ni el ministro sabía, menos el presidente. Porque si no, si ellos hubieran intervenido, no se llegaban a alcanzar los objetivos. Ok, yo quiero ahora, justamente yo tocaba el tema de la cadena de mando, el tema político, la importancia de la continuidad del trabajo de inteligencia, para ya pasar al tema de materia, que es tocar el tema de seguridad. Sí. Es ampliamente conocido que el gobierno transitorio del señor Francisco Sagasti pasó al retiro a 17 generales. Quienes definen esa medida dicen que lucha contra la corrupción y el señor Sagasti, dentro de su facultad como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo puede hacer. ¿Realmente lo puede hacer? ¿Podría hacer esto? ¿O esto han buscado una argucia para poder descabezar a la policía y poner una policía más afín? ¿Qué cree que es lo que ha pasado con lo que ha hecho el gobierno de transición en funciones? Mira, no te escuché muy bien, pero voy a tratar de analizar lo que me has dicho, ¿no? Estamos hablando de los 18 generales. De los de generales que fueron pasados al retiro, exacto. Así es. Mira, han habido pronunciamientos, no solamente policías, el Colegio de Abogados de Lima, la Defensoría del Pueblo, los excomandantes generales del Ejército, que han tenido puestos importantes, los 6 ministros del Interior, todos se han pronunciado porque la acción que ha cometido el presidente es inconstitucional, es ilegal. Y más bien están pidiendo que se repongan los 18 generales. Yo soy de esa idea también, para respetar la antigüedad y respetar la ley de la Policía Nacional y su reglamento, el artículo 8, donde señala que el director, el comandante general del ejército, el comandante general de la Policía Nacional debe elegirse en una terna de los tenientes generales, y si no, la antigüedad, el general que sigue en antigüedad. Eso no se ha respetado. Y la Constitución, el artículo 168 del Perú, señala de que la Policía Nacional se rige por sus leyes y reglamentos. Está bien, el presidente puede ser el jefe de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, pero tiene unas limitaciones también y un criterio, más que todo criterio, porque parece que ha sido sorprendido, ¿no? Ha sido sorprendido porque nombran a un general que está en el puesto 18 como comandante general, lo nombran y lo primero que debió haber sus asesores del presidente decir, ¿por qué los nombras al que está en el puesto 18? ¿Y qué va a pasar con los otros 17? Va a tener que invitarlos. Claro, invitarlos de manera extraordinaria por renovación, porque la ordinaria se da a fin de año. Eso va a generar contradicciones, resentimiento, como lo estamos viendo. Esos 18 generales no se han quedado tranquilos. Ahorita están presentando acciones de amparo y hay mucha gente que los apoya. Yo creo que el presidente debió haber dado un paso atrás y reconocer que hubo un error, reponerlo a los generales, sacarlo al comandante general, que espere su momento, porque es un general joven todavía,
que esperes un momento de su antigüedad y las cosas marchan en su normalidad. Pero para eso se requiere eliminar eso que se conoce como la soberbia, la vanidad, que en política es muy común, ¿no? Y con mucha humildad aceptar de que se cometió un error. Ese es mi punto de vista. Y esto ha generado una crisis en la policía que todavía no se soluciona, por más que hayan nombrado un nuevo ministro, todavía sigue latente el resentimiento de los generales y de la policía, digamos, que ven que se han vulnerado la Constitución y la ley de la Policía Nacional. Bueno, Ricardo, ¿alguna pregunta para el coronel Jiménez? Sí, justo me llama mucho, me quedo con eso que dijo el coronel Jiménez, que se derrotó militarmente, pero ideológicamente aún no. A partir de ahí me trae a la memoria los últimos actos y cambios básicamente que se han dado en la policía, ¿no? Porque el presidente no tomó una decisión sin antes haber tenido un expediente, un buen legajo de recomendaciones jurídicas, recomendaciones legales. Y estas no las hacen si no vienen obviamente por un aparato organizado de abogados, de personas técnicas especializadas en lo que es materia tanto de la reglamentación de la policía y la ley de la ley orgánica de la PNP. ¿Cree usted que de pronto hay una especie de cuestión ideológica también, digamos, en estos cambios? Bueno, mira, muchos hablan de que detrás de estos cambios está el llamado grupo, el poder civil, ¿no? Que algunos lo conocen como los caviares, ¿no? Sobre eso se ha llenado pues hojas y hojas de historias sobre estos caviares, cuyo representante más conspicuo es Guino Costa, por ejemplo, Carlos Basombrío, el mismo Rubén Vargas es ministro, y otros más que han copado el sector interior. Ellos consideran que son los únicos que pueden hacer la reforma y cambiar a la Policía Nacional porque se consideran pues la última chupada del mango, hablamos así, ¿no? Entonces ellos han generado toda esta crisis, principalmente el exministro Rubén Vargas, porque de él nace la iniciativa, pues, porque el seleccionar a este general, ¿no? Que estaba como agregado policial en España, lo trae y lo coloca como comandante general, pues era premeditado, no ha sido una cosa al azar, porque ya eran amigos, ya se conocían. Cuando él fue viceministro de Orden Interno, este general trabajaba en la DIGIMIN, y la DIGIMIN depende del viceministro de Orden Interno en este momento, y también en esos años, ¿no? Efectivamente. O sea, ya había una relación, un vínculo de amistad. Por eso digo, esto ha sido propiciado por ellos y seguirá siendo propiciado por ellos, porque tienen ciertos proyectos de leyes, incluso estoy leyendo un proyecto seguros. Este proyecto de ley ha sido presentado por Guino Costa, Alberto Belaunde y otro más, 3 congresistas, donde plantean que la policía, las comisarías deberían estar bajo la supervisión y control de los alcaldes. El comisario principal debería darle cuenta al alcalde, y el alcalde, a través de directivas, manejar a los comisarios. Esto se le conoce como la municipalización de la policía, ponerla a disposición de alcaldes, y sabemos que no todos los alcaldes son idóneos. Hay alcaldes que en tiempo de campaña, por ejemplo, había uno en San Juan de Lurigancho, mandaba a los serenazgos a cuidar sus carteles publicitarios, o los tenían como custodia para la familia o las casas. O sea, imagínese usted el peligro que hay de poner bajo control a los alcaldes. Hay alcaldes que ni siquiera tienen secundaria completa.
y hay oficiales, comisarios que son abogados y han seguido, son doctores en derecho. Imagínense ustedes, eso se le llama municipalización de la policía y hay un proyecto de ley de Gino Costa. Asimismo, quieren contaminar también la policía y yo le llamo el fraccionamiento o la canibalización de la policía, quitarle funciones para pasarlo a otros entes, como se discutió también en la policía de tránsito, pasarla a las municipalidades, y la policía de tránsito es una función de la policía. No deben quitarle la función, más bien deben fortalecer y mejorar las funciones de la policía, porque yo siempre hago la comparación y cuando me encuentro con policía le digo, mira, si ahora no pueden controlar las bandas criminales y el crimen organizado es por culpa de ustedes mismos, le digo, porque la policía pudo controlar el terrorismo en una época ciega de violencia extrema, lo pudo hacer, ¿por qué no lo puede hacer ahora? Y con ¿Qué es lo menores que falta? recursos. Y con menores Con, recursos, sí. con menos recursos, o sea, capacidad y talento existe. Existe. Pero siempre yo digo, hay factores claves. Liderazgo, por ejemplo, uno de ellos, una buena selección de personal, una estructura moderna, tecnificada y estrategia. Si no hay esos 4 factores, olvídate, no consigues nada. Siempre me trae a la memoria también Gino Costa una frase desafortunada que lo dijo el año 2014, en la que él menciona que la policía se ha convertido en una fábrica de guachimanes. Siempre ha habido, digamos, un afán de fortalecer a su manera una institución tan importante como la Policía Nacional de Perú. Digamos, estructurar un cambio de estructura para adecuar al interés común o al interés Sí, claro. de una colectividad muy particular. Bueno, también, ya que hablas de Gino Costa, también la infeliz frase que tuvo, y está el audio, donde dice que él no entendía por qué morían los policías, más por qué no morían los policías y sí los delincuentes. Es que cada quien tiene su propio paradigma. Por ejemplo, el presidente dice, no vamos a un paso atrás con los generales y van a continuar los gerentes civiles en el sector interior. Bueno, gerentes civiles van a manejar la parte administrativa. Esa es la idea. Esa idea se la vende ¿quién? Rubén Vargas al presidente actual. Porque él no tiene por qué saber, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, que muchos consideran que los gerentes civiles están vacunados contra la corrupción y que ellos son menos corruptos que los mismos policías, porque ha habido casos aislados de la policía indudablemente, pero no puedes tú a todos ponerlo en un solo saco, una sola bolsa. Entonces, tampoco no hay nadie que esté vacunado contra la corrupción. No sé si ustedes se acordarán en la época que salían las policías femeninas y hubo una congresista que dijo, como las policías femeninas son menos corruptas, entonces que vayan y se hagan cargo de tránsito. Fíjate esa discriminación, ¿no? Que todas vayan a tránsito y sacar a los hombres, porque son menos corruptas, como si las policías femeninas estaban vacunadas contra la corrupción. Después se detectó que no, que ellas tienen su propio estilo de pedir coimas que no son como el hombre, ¿no? Yo recuerdo un caso que una policía femenina le decía a un microbusero, mira, ahí hay un heladero, quiero comerme un helado, déjale el dinero para que yo después lo recoja. O sea, tenían su propio estilo. Entonces es un error pensar que con gerentes civiles en el sector interior se va a combatir la corrupción. Al contrario, el policía está más sujeto a leyes y reglamentos que por eso le lo votan. Un gerente civil no tanto. O sea, ese es un criterio de este poder civil o la izquierda o los caviares que se llaman. Incluso cuando se dio la ley de la Policía Nacional del 2016, la 1267, se colocó en la naturaleza de la Policía Nacional, tiene naturaleza civil. ¿Por qué civil? Ya estamos viendo, por ejemplo, esto los gerentes civiles. La idea era que en un futuro el comandante general de la policía sea un civil. En otros países, yo conozco en Panamá, por ejemplo, colocan a un civil
amigo del presidente. Pero acá en el Perú, colocar un comandante general, director de la policía, un civil, entonces hubo un reclamo. Inmediatamente comenzaron los generales a decir por qué colocar naturaleza civil y tuvieron que borrar esa parte. Tuvieron que borrar, pero esa es la intención que tiene este poder detrás del trono, porque está enquistado en el sector interior de hace años. Ahí me extraña que Fernando Rospigliosi, que también era de este grupo, ahora está en desavenencia, discrepa con ellos. Y me llama la atención. Yo no sé por qué. Ahora creo que está Coronel, contento. Coronel, yo quiero preguntarle algo. Usted habló de que uno de los factores negativos de municipalizar, de municipalizar a la policía es el riesgo de alcaldes nada preparados y que sean desconocimiento del tema. ¿Por qué cree que estos congresistas, sea Gino Costa, Alberto Belaunde, busquen los congresistas principalmente llamados caviares o izquierda light, estén buscando municipalizar a la policía? ¿Qué motivación cree que ellos puedan tener para municipalizar a la policía? Mira, el proyecto de ley que te estoy hablando fue presentado el 14 de agosto de 2020. El proyecto de ley es la 5986-2020, que se llama Distritos Seguros. Este proyecto de ley ha sido analizado en detalle. Fue motivo de una entrevista incluso con otro abogado que tiene su propio programa, y lo discutimos analizando cada artículo de esta ley, la número 5986, donde establece que el alcalde controla y supervisa el trabajo de los comisarios, o sea, una especie de comisaría principal. O sea, si por ejemplo hay 4 o 5 comisarías en un distrito, hay una comisaría principal, un comisario principal, y ese debe ser supeditado y controlado por el alcalde a través de directivas. Asimismo, se crea una especie de jefe provincial metropolitano también, que compite con el jefe de la región Lima. O sea, también está bajo sus órdenes, sus directivas. Eso es lo que se conoce como la municipalización de la policía. La constitución política solamente habla de que debe cooperar la policía en el tema de la seguridad ciudadana. Debe cooperar, pero no estar subordinada. Es un peligro también eso, que esté subordinada. Incluso habla este proyecto de ley que debe darle cuenta al alcalde con cuánto personal cuenta y con qué logística y qué planes viene desarrollando. Eso es lo que se le conoce como municipalización de la policía. ¿El serenazgo sería una especie de policía municipal, un paso a municipalización o no? ¿O es algo completamente diferente? El serenazgo es completamente diferente. Ellos, su sueldo se le paga el alcalde, le deben lealtad al alcalde, o sea, es muy diferente. No tiene nada que ver. Y más bien la policía, este mismo proyecto de ley dice que la policía debe participar con el serenazgo en la seguridad ciudadana de manera gratuita. No solamente en el patrullaje, sino también en el ambiente donde están las cámaras, las 24 horas. Yo no sé por qué gratuitamente, porque el policía está mal pagado. Aceptemos que el policía debe ganar 3.500, 4.000 soles, que ya con años de antigüedad, ¿no? Con lo descuento apenas llega a 3.000 soles. Y vende su franco y vende sus vacaciones para compensar en algo el magro sueldo que tiene, que le dura para 15 días nada más. Entonces, la municipalidad le pagaba al policía que hacía servicio de patrullaje distrital con el sereno. Ganaba, ahí tenía un dinero que ganaba el policía, pero ahora dice, este proyecto dice gratuitamente. Yo no sé si los policías querrán hacer ese servicio, porque hay comisarías que no tienen personal, ni ellos mismos tienen personal, y gratuitamente que hagan el patrullaje distrital con el sereno. Yo creo que, primero, que no van a estar motivados.
Segundo, de que no van a querer hacerlo. Porque hablemos claro, la policía gana muy poco. Y ese es el gran problema de todas estas reformas, de todos estos planes que se han desarrollado, porque nosotros hemos tenido grandes planes, que todo han sido fórmulas fallidas, ¿no? El último plan de Barrio Seguro, por ejemplo, que es una idea de esto, de poder civil, que lo presentó PPK, Barrio Seguro como la panacea del tema de seguridad ciudadana, es un fracaso. Anteriormente, me recuerdo bien, en la época de Alan García, un director de la policía planteó un plan telaraña, que era peinar un distrito a través de motos, extendiendo redes y vehículos. Fracasó. Entonces nosotros hemos tenido grandes planes que son elaborados por gente detrás de un escritorio que no sabe diferenciar lo que es un pirañita de un arrebatador. Son planes casi perfectos. Hay un plan nacional de seguridad ciudadana del año 2019 al 2023. Fíjate, y he estado analizando ese plan elaborado detrás de un escritorio con gente que gana cerca de 30.000 soles, que se podría pagar hasta 8 o 10 policías con ese sueldo, que no saben diferenciar lo que es un sicario con un extorsionador. O sea, la gente experimentada no hace estos planes. Por eso que no funciona el tema de la seguridad ciudadana. Justo ahí que menciona ese punto, y hace unos 20 minutos mencionó también el tema de los Terna, trae a mi memoria hay una institución dentro de la policía que se denomina DIVIAT, es la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad. Digamos, son Terna, mucho en los temas de medios se escucha mucho, el grupo Terna, también se escucha mucho esta división de alta complejidad, DIVIAT, pero por otro lado se intenta de alguna manera dinamitar, mal o bien, hay intereses de por medio definitivamente, estas dos instituciones. Luego, se quiere cambiar la estructura, modificar un poco el andamiaje, los niveles de altos mandos, pero finalmente llegas a la conclusión de que la municipalización de la policía no es una buena medida, porque tienes alcaldes que provienen de partidos políticos Claro. que en el papel o formalmente son partidos políticos, pero materialmente no se comportan como tales. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Si estas medidas que son trabajadas no de hace un año, sino son trabajadas hace más de 5 o 10 años atrás, porque finalmente el ministro o el viceministro no llega solo, llega con un equipo organizado que viene trabajando dentro de las instituciones y dentro de la administración pública no hace un año, sino hace mucho. Y estas medidas no son de la noche a la mañana. En política no hay casualidades. Sí. Tú hablaste del grupo Terna y la de DIVIAC, Uh-huh. la División de Apoyo De investigación Técnico de delitos de alta complejidad. de alta complejidad. La Uh-huh. DIVIAC, que muchos le dicen que es el brazo político del Ministerio Público. Uh-huh. Sí. Bueno, también hay gente que le tiene aprecio, como también tiene sus propios detractores, ¿no? Exacto. La de DIVIAC. Incluso acá tenemos no sé cuál es en qué nivel se encuentra ya en la policía, porque ha escalado de manera impresionante el colchado. Chao, claro. Impresionante, También, ¿ah? Creo que tiene, no sé, ha escalado rápido. sí, no, y estaba proyectado para general. Exacto. Así, entonces, mira, la DIVIAC hace buen trabajo, ¿no? Hace buen trabajo y está de acuerdo al Código Procesal Penal, artículo 333, donde debe crearse una organización policial para apoyar al Ministerio Público, pero a veces el Ministerio Público son sus jefes. Pues. Mira, si analizamos la intervención que hicieron con Alan García en su casa, esa intervención fue pésima, mal planificada y la dirigió un fiscal. Entonces, ahí se cometió un error, porque Alan García tenía ese mismo día a las 11 una declaración en el Ministerio Público. ¿Para qué allanar la casa? Pudieron haber esperado que vaya al Ministerio Público
y ahí detenerlo, como hicieron con Aquel. O sea, parece que el que dirigió esta operación fue el fiscal y lo hizo tan mal que a las finales le dieron la oportunidad y la opción para que se mate a Alan García. Porque yo le he conocido a Alan García, he hecho 2 campañas para el APRA en tiempo del Congreso, en la municipalidad, y era una persona extraordinaria, una mente poderosa, un hombre muy culto, muy inteligente. Entonces, un gran orador. Ahora la pregunta es por qué se mató, ¿no? Indudablemente uno se pone en sus pies y nunca vas a poder entender tú por qué se suicida una persona, por qué se le cruza en la mente, pero yo pienso que se deprimió y él no se veía mostrado con un chaleco, con marrocas, un hombre que ha sido 2 veces presidente y prefirió quitarse la vida, ¿no? O sea, era una decisión que sorprendió a todo el mundo, porque los verdaderos generales se conocen en las caídas y en las levantadas, y no sin victorias. Puede caer, pero puede levantarse. Ahí se conocen los verdaderos generales. Pero ese es un error que se cometió Fiscalía de DIVIAC, porque ahí intervino también un grupo de la DIVIAC. Bueno, yo considero de que un nuevo gobierno debe replantear la estructura y el trabajo de la DIVIAC para quitarle esa contaminación política y la subordinación al Ministerio Público, principalmente el Ministerio Público, que ahora son superfiscales, superdetectives, superjueces. O sea, el nuevo Código Procesal Penal se ha hecho como para ellos. Hacen la investigación concreta y material de la investigación del delito. Si quieren, utilizan a la policía o no. O sea, se ha trastocado los roles del Ministerio Público y la policía en el nuevo Código Procesal Penal. Y no hay las grandes capturas, como aquellas No, como usted realizó. Dicen que gran culpa la tiene el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, muchos bregan para que la policía recupere el titularato de la investigación concreta y material de la investigación del delito y que el Ministerio Público se dedique solamente a una dirección jurídica y el aporte de la prueba, como debe ser, ¿no? Pero ahora, como ellos intervienen en la parte concreta y material, entonces no se avanza. Los fiscales tienen carpetas fiscales como arrumadas en el escritorio y no avanza la investigación. O sea, tiene que haber un replanteamiento y una reforma del nuevo Código Procesal Penal. Coronel, quería pasarle la posta a Ricardo. Ricardo, ¿alguna pregunta al coronel Jiménez? Ricardo. Creo que Ricardo sí, ¿alguna pregunta, Ricardo, al coronel Jiménez? Sí, coronel, justamente sobre el tema de la debilitación, digámoslo así, de la policía en las últimas semanas, a raíz de lo que pasó con esta manifestación pacífica en el centro de Lima, quería saber sobre las manifestaciones de los agricultores, los transportistas, etcétera, ¿no? Y se decía de que la policía no tenía, como quien dice, las herramientas necesarias para poder llegar y sacar a los manifestantes de ahí, ¿no? Mi pregunta va por el lado de, con esta debilitación que se le ha hecho a la policía, más los malos comentarios que se han estado haciendo al respecto, o sea, lo que quieren es cambiar lo que es la Policía Nacional del Perú, o qué es lo que ve usted, ¿no? Como una persona experta en el tema con respecto a todo esto. Bueno, mira, para analizar los objetivos que persigue algunos grupos, ¿no? Porque detrás de eso hay cerebros que están pensando. Es interesante leer este libro negro de la Nueva Izquierda de Nicolás Márquez y Lajo, creo que es un chileno, muy bueno para entender. Argentinos. Ajá. Argentino muy bueno para entender qué es lo que busca esta nueva izquierda del siglo XXI, ¿no? Donde habla de la hegemonía y la articulación, donde grupos sociales de diferente lugar y idiosincrasia y características se juntan y pierden la identidad.
hacia un objetivo común. Me parece muy interesante la tesis de estos argentinos. He estado leyendo ese libro para entender estos movimientos sociales, pero detrás de estos movimientos sociales está el nuevo sendero, el sendero de Guzmán, que no queremos aceptarlo, pero ellos están detrás porque han sacado publicaciones ellos de que el presidente actual representa a la gran burguesía y representa a los grandes explotadores del país, o sea, ya lo han caracterizado, y que debe haber una nueva constitución y una asamblea constituyente, porque ellos están de acuerdo en sus objetivos. Ellos le llaman la democratización de la sociedad peruana y la lucha por las reivindicaciones, que viene del año 2000, con estos organismos generados o de fachada, que son los brazos políticos como el Movadef y el FUDEC. Son dos brazos políticos. O sea, ellos están detrás de esto porque se han dado cuenta de un detalle. Así como el libro negro de la nueva izquierda plantea de que las guerrillas han dejado de lado las balas y ahora se han dado cuenta que las masas son explosivas, el mismo Guzmán, en un escrito que tuve acceso de hace muchos años, él decía, ya no tanto las armas, ya no tanto las balas, ahora hay que montarse en las masas, porque las masas son arena de contienda y hay que velar por los derechos fundamentales y las reivindicaciones de las masas, porque las masas son explosivas. Entonces ellos se han dado cuenta que realmente las masas pueden cambiar el sistema y ya no tanto un coche bomba o un arma. ¿Se dan cuenta ustedes cómo han cambiado su forma de pensar? Entonces, detrás de estos movimientos están estos grupos como instigadores y han encontrado un terreno fértil. Como decir, hay mucha leña seca en la pradera. Todo se ha complicado con la pandemia, la situación económica, hay cerca de 8 millones o 9 millones de desocupados. Entonces, todo es la larva, es la leña seca para incendiar la pradera. Todo se ha complicado, hay conflictos, casi 189 conflictos sociales a nivel nacional, pero detrás de eso está Sendero, justamente. Yo siempre lo he dicho, hay que tener mucho cuidado con el sendero de Guzmán y el sendero que está en el BRAE. Ese sendero del BRAE que se ha separado del grupo de Guzmán, cada cierto tiempo matan soldados y policías. Y cada vez escuchamos, murieron 4 soldados, murieron tantos policías, se han quedado lesionados por las minas que han colocado. Efectivamente, ese sendero del BRAE también es peligroso. Y si queremos llegar a un bicentenario, tenemos que destruirlo, eliminarlo, acabarlo, minimizarlo al sendero de BRAE, que yo lo veo más peligroso que el Grupo Solución Política, que está en el campo de ideológico y político, nada más. Pero sí, estamos viendo que instigan a la masa, movilizan a las masas porque está de acuerdo a su principio, que es democratización de la sociedad peruana y luchar por las reivindicaciones de las masas. Y una consulta, por ejemplo, tenemos los héroes olvidados del Braem, por ejemplo, ¿no? Y ahora la gente toma como héroes a los manifestantes y todo ello, ¿no? O sea, ¿por qué no también comenzar, como quien dice, verdaderamente pues la mayoría de los jóvenes pues parece que de historia no saben mucho y como usted estaba hablando pues hay que temerle más al sendero que se viene, ¿no? Que es las grandes masas y la muchedumbre cuando salen a hacer sus manifestaciones, ¿no? Pero, o sea, ¿qué pasó, por ejemplo, con estos héroes del Braem, ¿no? O sea, son muchachos en su mayoría que salen a combatir al narcoterrorismo y muchas veces pues ni siquiera regresan al cuartel de donde salen, ¿no? No hay ni un mural de ellos, si ya tienen un mural. Claro, si no más bien tenemos un sendero muy muy claro. abierto para ellos. Claro, mira, la culpa la tiene el Estado y también el Ministerio de Educación, porque indudablemente en las escuelas, en las universidades se debe enseñar la situación del terrorismo, la vivencia que hemos tenido, el terrorismo, los daños que han causado
y cada quien que ha muerto, digamos, en lucha debe tener un rostro. A veces es un número nada más. Decimos, han matado a 2 soldados, pero ¿quiénes son esos 2 soldados? Uno es de Apurima, el otro tiene familia, es casado, tiene hijos, o sea, hay que darle un rostro humano a nuestros mártires, héroes que mueren en la lucha, ¿no? Pero no, el Estado no hace. Ni siquiera hay un lugar para recordar su memoria de ellos, pero si vas al lugar de la memoria, donde encuentras tú a la extrema izquierda ahí adorando a sus héroes, Mártires. a sus Sí, a sus mártires, y mártires. nosotros no tenemos un parque donde estén los nombres de todos aquellos que han fallecido en manos de las organizaciones terroristas y su historia, su biografía, también es importante. Eso tiene que hacerlo el Estado. Coronel Jiménez, justamente ahora usted, que esa conversación me da lugar a dos preguntas. La primera es, se venció el terrorismo en el tema militar, pero estamos hoy por hoy ante una nueva forma de terrorismo. O sea, ya no vemos el famoso campo a la ciudad. Tenemos cómo el terrorismo considera que no se ha hecho un frente en el tema cultural, de la academia, periodístico, para hablar del terrorismo por un tema político, ideológico, con tal de borrar a un gobierno que acabó hace 20 años, que sacó el famoso informe de la Comisión de la Verdad, y ahí se empezó como a maquillar al terrorismo, al llamarlo conflicto armado interno, y a los grupos terroristas como partidos políticos levantados en armas. Estamos en la guerra cultural. Claro. ¿Qué está fallando? ¿Qué hay que hacer desde su perspectiva ahora en la guerra cultural, que es más efectiva para mí, que la guerra militar? Porque que acá hay películas, que ya espero hablar con usted en unos momentos, hay películas, hay historietas, obras de teatro, conferencias, simposios, donde como que la izquierda trata el padre que tiene el hijo problemático y que trata, no, que mi hijito yo fui un mal padre, yo nunca lo entendí. O sea, como que la izquierda busca bajar la intensidad. Sendero tiene un lenguaje es una escopeta de doble cañón. A veces dice amnistía general, acuerdo de paz. Y la gente lo mira, bueno, si ellos quieren amnistía general, ¿por qué no se la das? Entonces van a las universidades y le dicen, mira, en principio el Estado ha sido el genocida. Si no, observe, miren el caso de Canamarca, estos casos, el otro, les pasan videos para demostrar que el Estado ha sido genocida y que ellos más bien han sido luchadores sociales y que además es un partido comunista y que no es una organización terrorista. O sea, tienen un lenguaje bastante atractivo, porque dicen, somos un partido comunista porque así mismo aparece en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuando coloca dos términos que llaman la atención y que le favorece a ellos. Por ejemplo, Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. O partidos políticos levantados en armas y conflicto armado interno y violencia política. Claro, PSP-SL. Entonces ellos dicen, nosotros somos un partido comunista, porque el mismo informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación dice que nosotros somos Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. No somos una organización terrorista. Y segundo, acá ha habido un conflicto armado interno porque así lo dice el informe de la Comisión y no es terrorismo. Entonces, con esos argumentos van y los convencen a los jóvenes. Pues. Le dicen, mira, Guzmán es un filósofo, un sabio, sociólogo, abogado, profeta. Y comienzan a pintarlo pues como un semidios. Y efectivamente hay jóvenes que dicen, no, pobrecito, dice, es un hombre sabio, ¿por qué no tienen preso hasta ahora? Pero nadie les explicó los actos terroristas que cometieron y a veces hay que refrescarle la memoria a los jóvenes que no vivieron esa época. Entonces, tal es así, coronel, que un político actual señaló que si de él dependiera, debía ponerse en libertad al tratarse de un viejito.
tenemos al Tu magisterio, pero congresista, di el nombre de quién fue. O al sea, todo el mundo sabe quién congresista fue. Alberto de Belaúnde, ¿no? Alberto Hace de unos la años. UNDE, Ujú. aunque firmó también Yo, esta ley 5986 yo del creería que no fue Distrito Segundo. desafortunada, fue muy afortunado porque evidentemente esto se construye, la narrativa se construye no en un año, sino lleva décadas y para finalmente paralizar el desarrollo humano y el desarrollo sociocultural de un país y dinamitar la mente. Claro, sí, claro. Eso trae contradicciones en la juventud, pues, ¿no? Yo he hablado con varios jóvenes, les he explicado, mira, Sendero es así, incluso he sacado un libro, el ABC, Sendero Luminoso, para explicar bien qué cosa era Sendero. Y se quedan maravillados, se quedan escuchando cosas que desconocen, ¿no? ¿Nos Y la podría, culpa, ¿Nos podría decir dónde podemos encontrar su libro? ¿En qué editorial? ¿De qué manera podemos indagar mucho más al respecto? Un dato para nuestros seguidores. mira, he colocado el primer tomo del ABC de Sendero y Isue. Isue es una plataforma editorial que tú lo puedes buscar ahí, Isue, I-S-U-U-E. Isue Benedito Jiménez o el libro Origen, Desarrollo y Ocaso del Terrorismo, y está el primer tomo, para que todo el mundo pueda leerlo y bajarlo incluso, ¿no? Y estoy por levantar también el segundo tomo, es un acceso público, porque estas cosas tienen que estudiarse y conocerse, ¿no? Claro, porque Efectivamente, Excelente, excelente. Ya, Seguramente lo invitaremos nuevamente para que también nos comente este libro. sí, Yo quería también preguntarle, usted hablaba de la narrativa que la policía, que también mató, que también el policía es tan criminal como el terrorista. Es la nueva narrativa que la izquierda ha empezado y ha tenido, lamentablemente que reconocerlo, ha tenido éxito. Y esto lo hemos visto en el tema de Inti y Brian. La pregunta es, ¿quién mató a Inti y a Brian? ¿Quién fue? Dicen que la narrativa de los medios y de mediática y de las redes dicen que fue la policía. Yo le bueno, quiero preguntar, ¿la mira, policía pudo haber sido eh, la policía o no fue mira, la policía? en primer lugar, siempre debemos respetar y considerar la memoria de los caídos de cualquier nivel o clase, ¿no? Y transmitirle a su familia un sentido pésame. Hasta que no se descubra, hasta que no se descubra, hay que darle el beneficio de la duda a la policía o a los manifestantes. Y ese es un problema que se ha quedado congelado, porque ya la policía debió haber nombrado un equipo de investigadores, y hay muy buenos investigadores en la policía que trabajen con eficacia para descubrir este crimen y hacerle conocer la opinión pública para de una vez encontrar los responsables, porque se generan muchas interrogantes, dudas y prejuicios, ¿no? He escuchado incluso la policía es asesina, mata. Entonces, se genera esa falacia de generalización muy peligrosa, ¿no? Pero mientras no se descubra, siempre va a existir la duda. Y ese es problema del sector interior, de la misma policía, que no ha nombrado un equipo de investigadores para que de una vez descubran esto de manera franca, cabal, ¿no? Sin ocultar. Estos son los responsables y han sido identificados Caiga quien caiga. y caiga quien caiga. Pero no veo yo, hay una desidia, hay una dejadez en eso. ¿Usted cree que sea intencionada esta desidia? O sea, de no nombrar esa comisión de expertos que usted menciona para saber quiénes mataron realmente a estos dos jóvenes en los hechos de violencia de mediados de noviembre. Hay decir, el gobierno cree que el gobierno está buscando que quede el halo de duda sobre la policía. Lo hemos visto con el anterior, el ministro saliente, ¿no? El general que estuvo ahí, Luber Aliaga, que sí estaba detrás de descubrir quiénes estaban los autores, lo demostró con imágenes incluso en el Congreso, pero no le gustaron, pues tú mismo lo dices, muy pocos quieren aceptar la verdad de los hechos, lo mejor no, los autores no es la policía. Entonces, eso no conviene para ciertos intereses, ¿no? Pero este es ministro, estaba detrás y había nombrado un equipo de investigadores para eso, porque también es de procedencia de la PIP, ¿no? Incluso, No, incluso
incluso estos videos que fueron propagados hace unas semanas, ya se conocían desde hace más de un mes. Han sido, bueno, a mí me ha llegado por WhatsApp incluso los videos de estos que mencionó el exministro, también los videos de un ciudadano extranjero que filmaba y veía cómo las personas destruían el pavimento para de allí hacerse instrumentos para poder tirar piedras. A veces las redes sociales son muy dañinas, pero otras veces también te despiertan de alguna manera ciertas curiosidades o videos o información que no son propagados en los medios tradicionales. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí viene lo que usted mencionó hace un momento, las famosas falacias de generalización, o las falacias ad verecundiam, o de Ah, Magister Dici, ¿no? Que de pronto se cree con la autoridad para señalar que esto es verdad y lo sí. otro no. Mira, hay un criminalístico, Edmond Lorca se llamaba, que casi todos los policías hemos leído de él. Edmond Lorca es el padre de la criminalística moderna. Ujú. Él es dueño, él es también de esa famosa frase que dice, el tiempo que pase la verdad que huye. Tenía otra frase muy conocida que decía, si la verdad dependiese de los dichos, tendríamos que cambiar la estructura del mundo. Felizmente depende de los hechos. Hasta el momento todos son dichos, conjeturas, especulaciones, pero no hay hechos. Entonces hay que guiarnos a veces por el pensamiento de estos grandes criminólogos, criminalísticos, como el Monlor. Una consulta, me permites, Arturo y Ricardo. Claro, A veces, y quizás algunos amigos míos de algunas organizaciones políticas van a sentir un poco la pegada. Veo yo que la guerra cultural y la guerra ideológica también de la izquierda, o incluso ciertos grupos que se denominan de derecha, se han visto invadidos internamente por personas que manejan la ideología un poco de polarizar la política, y sobre todo grupos progresistas y de izquierda que están dentro de partidos que se denominan de derecha o de centro, ¿no? Porque es una manera también de poder, de manera organizada, copar todos los estamentos de la política y de la administración pública también, porque finalmente de eso se trata, ¿no? No puedes cambiar una sociedad si de pronto no tienes primero el voto o designas a una persona de confianza en la administración pública. Claro. Eso se conoce como implosionar dentro de las instituciones y explosionar el sistema democrático. Cuando hablan de implosión, yo leía el discurso que dio Duverlit, él es presidente de la Corte Suprema, antes de pedir Tuberry su Rodríguez, ¿no? retiro. Que fue diputado Claro, del 85-90, tengo entendido. De la antes de izquierda pedir unida. su retiro, De la izquierda unida. él, di- Izquierda él Unida. dijo, él dijo lo siguiente, como una advertencia, dijo, hay 800 infiltrados que son del Movadef en el Poder Judicial, Ministerio Público. 800 infiltrados. Eso se conoce como implosionar las instituciones de adentro, y lo otro son explosionar las instituciones de afuera. Es parte de la estrategia de estas organizaciones de Sendero Luminoso. Estoy hablando de Sendero, Uh-huh. del Movadef, del FUDEP. Por eso hay infiltrados en todas las instituciones. Y esto también se descubre por las actitudes de algunos fiscales o jueces, cuando ven a un policía, a un militar, tratan de descuartizarlo con eso que se conoce como odio de clase. Yo una vez hablando con el general de la DINCOTE le digo, ¿por qué no haces el árbol genealógico de todos los familiares que murieron en el frontón? No con ánimo de echarle la culpa por lo que han hecho sus familiares, porque cada quien responde por sus actos, sino por saber dónde están. No está como este caso del exministro Rubén Vargas, Vargas con su medio hermano que Zenón. tenía Tres, medios creo, ¿no? hermanos, tres eran senderistas, ¿no? Uno Uh-huh. murió en el frontón, Julio Wilfredo,
y el otro era Zenón Vargas, que era una especie de coordinador, y una hermana que está exilada en el extranjero. O sea, él ha estado años pasando piola, como quien dice, y así como él, ¿cuántos habrán? Porque demuestran ese odio de clase, ¿no? Contra las instituciones, la policía principalmente, y quieren destruirla, implosionarla desde adentro, ¿no? Es peligroso. Por eso eso es una labor que tiene la inteligencia antiterrorista, descubrir dónde están todos estos personajes, ¿no? Y sobre todo a puertas del Bicentenario. Claro. ¿Dónde está el servicio de inteligencia a puertas del Bicentenario? ¿Qué está haciendo la inteligencia? Claro, y esa es parte de la inteligencia operativa que yo le conozco. La inteligencia estratégica es de alto nivel para la toma de decisiones, ¿no? Pero vemos que no es así, porque hay conflictos sociales que debieron haberse previsto antes que suceda. Esto de los agricultores de Ica, por ejemplo, todo el mundo sabía que tenían problemas, que estaban mal pagados, pero ¿quién soluciona? ¿Quién previene? Tienen que explotar las cosas para recién tomar las riendas. Y ese es el problema de quién, del Consejo del Primer Ministro, que tiene un área de manejo de conflictos. Yo no sé qué cosa manejan conflictos, ¿no? Porque explosionan los conflictos y recién toman medidas, cuando eso era muy simple, ¿no? Buscar que prevenir. Esto también pasa con la seguridad ciudadana también, ¿no? Por ejemplo, hay una seguridad ciudadana educativa a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, la gente quiere saber cuáles son las últimas modalidades de estafa. ¿Tú crees que algún medio de comunicación le hace conocer a la ciudadanía estas modalidades para que prevengan y no cometan esos mismos errores que cometen los otros? No. Deberían los medios de comunicación también hacer conocer estas medidas de seguridad en cuanto a la prevención, o decirle al ciudadano, cuando camine por la calle no saque su celular, pues, o sea, guárdelo y busque un lugar seguro para comunicarse. Claro. La mayoría de los robos de celulares es porque están peinando la zona y descubren que están haciendo uso del celular y ahí les arrebatan. O sea, esas son medidas preventivas de seguridad ciudadana que no se observa, no se mira. Y los medios de comunicación tienen gran parte de la culpa de esto. Hablando de Zenón, del hermano del señor Rubén Vargas, Zenón Vargas, se decía que prácticamente despachaba con Nayib Guzmán, y quiero saber si es que realmente fue que él cayó aquel 12 de septiembre de 1992 junto a la cúpula de Sendero Luminoso. Y ya la otra pregunta, continuando con el tema de la captura, pero ya un tiempo un poco más del espectáculo. La película La Hora Final. Usted, o sea, el personaje de Bardales, era usted, que interpretado por Toño Vega. Esta película, ¿qué tanto cercana a la realidad estuvo? ¿Cómo usted la vio? ¿Con qué direccionamiento vio que tuvo esta película? Y también la película da a entender que ustedes como GEIN tuvieron apoyo de la CIA. ¿Lo tuvieron o no lo tuvieron? Bueno, son tres preguntas en una. Voy a empezar con la primera. Sí. Pero no olvidarme, la primera es Zenón Vargas. Zenón Vargas, así es. Zenón Vargas era un coordinador nacional entre la dirección central, que era Guzmán y Eleni Parraguirre, su conviviente, ahora son ya marido y mujer, y los comités regionales o zonales, por ejemplo, el Comité Regional del Sur, del Norte, Oriente. Él recibía los informes y se los hacía llegar a quién, al presidente Gonzalo, a través de Carlos Inchausti de Gol, pareja de la Marisa Garrido, y ellos vivían en la casa de los Sauces Surquillo. O sea, él antes de ser coordinador lo trajeron de Comité Regional del Centro, que era Junín, Huancayo. Ahí era el segundo del Comité Regional del Centro, camarada Arturo, y mando político en los destacamentos de Huancayo. O sea, tenía un alto cargo. Lo trajeron porque
Estaba quemada Angélica Salva La Cruz, que estaba en el entorno del presidente Gonzalo. Entonces lo trajeron a él para que la reemplace. Él cayó a la 1 de la tarde el día sábado 12 de septiembre, antes de allanar la casa en los Sauces y capturarlo a Miguel Guzmán. Cuando cae él se encuentran regalos, cuadros, whisky que tenía que entregarle a Carlos Inchausti para Gonzalo, que le mandaban de las cárceles, principalmente de la luminosa División de Combate. O sea, tenía un nivel muy alto, ¿no? Y ya eso nos dio una idea de que estábamos próximos para la captura de Guzmán. O sea, él, fíjese el nivel que tenía Zenón Vargas Cárdenas, era un nivel muy alto. La segunda pregunta era relacionada a la película La Hora Final. Sí. Ajá. Yo tuve la oportunidad de hablar con el director de la película y le hice la pregunta de qué tanto de verdad, porque yo he sacado una obra también que es la captura de Miguel Guzmán, ¿no? Él la tenía, donde narro yo en detalle cómo se capturó y se creó el GEIN también. Entonces le digo, ¿qué tanta verdad puede existir en esta película en cuanto a los hechos? Y él me dice, bueno, un 70%, el resto es historia para amenizar o entretener. Y efectivamente hay parte que no es de acuerdo a la realidad, como hay una agente que tenía un hermano que era terrorista. Eso, por ejemplo, no es verdad, ¿no? Pero por otro lado, he visto la película, es bastante amena, rescata muy bien algunos hechos y personajes, y el Toño Vega hace un buen papel representándome a mí, ¿no? Incluso de las canas, los bigotes, todo, pero está muy edulcorado, ¿no? Para mí, porque cuando uno maneja policías, pues tienes que ponerte firme a veces y a veces ser buena gente, pero no siempre uno buena gente. A veces vienen los ajos y todo eso. Entonces yo lo he visto muy edulcorado, muy suave, lo he visto. Yo incluso le cuento como anécdota, una vez llegó un agente que había colisionado un vehículo que utilizábamos en la vigilancia, lo había destrozado prácticamente. Llegó a buscarme compungido, me dice, jefe, fíjese, se había tomado sus tragos. Le digo, mira, a partir de ahora, desaparéceme, no, yo ya no existo para ti. Yo no lo sancionaba. Desaparece, ve, haz lo que quieras, digo, ya no existo ya para ti. Lo peor que puede existir digamos, en una relación de jefe subalterno es que la política del hielo. Se sorprendió. Fuera de acá, digo, vete, no quiero verte. Al día siguiente, ya jefe, ya arreglé el vehículo, perdóneme, voy a las operaciones. No, le digo, no quiero verte. Bórrame de tu vida. Entonces, esa era la forma de tratar a la gente, ¿no? Y pues suave, pero a veces hay que tensar un poco la soga. A Toño Vega lo veo yo muy suave, muy edulcorado. Y después la historia está bien montada, ¿no? Excelente. Yo le felicité incluso al director. Es una buena historia. Y no es completamente sujeta a la verdad, pero sí es una buena historia, muy amena, muy divertida. Y uno aprende bastante la técnica de otra oírse. pregunta que en base a la película, que dejan ahí la famosa escena en el techo, donde supuestamente usted está conversando con el enlace con la CIA. ¿El GEIN en la realidad tuvo apoyo de la CIA? Sí, hemos tenido apoyo de la CIA a partir de la segunda operación de inteligencia, porque ellos no se convencían de que un grupo de policías podía hacer operaciones de inteligencia y tener tan buenos resultados. La CIA apoya a cualquier grupo de inteligencia del país, siempre y cuando demuestren eficacia y eficiencia en los resultados y utilicen bien el apoyo económico que ellos dan, que no era gran cosa, ¿no? Por ejemplo, nos daban a nosotros como grupo de inteligencia unos $10,000 mensuales, que servía para los viáticos del personal y para la cuestión de reparación de vehículos, adquisición de equipos. Utilizábamos más que todo en el alimento diario de los agentes. ¿Por qué eso viene, como yo les expliqué, eso viene desde la guerra de baja intensidad?
después que perdió Estados Unidos la guerra con Vietnam, desarrollan toda esta doctrina de la guerra de baja intensidad. Y si ya no nos vamos a meter a luchar en el país amigo, vamos a contribuir y apoyar a la inteligencia para que ellos hagan su trabajo. Más o menos ese criterio de la guerra de baja intensidad. Ahorita ellos están desarrollando esa doctrina. Ahora, apoyan, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico por la cuestión de la guerra de baja intensidad. El enemigo es común, ¿no? Y buscan aliados nada más y le dan el apoyo. Pero eso sí, son muy celosos en la forma de utilizar los recursos que ellos dan. Incluso trajeron agentes con experiencia para que nos enseñen la observación, vigilancia y seguimiento. Yo recuerdo que trajeron a un ex policía británico para que nos enseñe, que al final es el ex policía Norman, creo que se llamaba, aprendió de nosotros, porque los agentes de la policía son muy creativos, muy trabajadores. Con una pequeña máquina se metían en los asentamientos humanos y traían información. En cambio, el norteamericano, si no tiene su equipo, no camina. Ellos tienen que tener buenos equipos, buenos vehículos. Nosotros no. Con lo poco que teníamos, salíamos triunfantes. Entonces ellos observaban la capacidad, el talento y la creación de los agentes de inteligencia peruanos y se quedaban maravillados. Decían, yo tengo que reconocer que ustedes son especiales. Tienen un poder de iniciativa y creatividad que yo no he visto en ningún otro país. Así decían los gringos. Nos apoyaron, sí. Yo siempre lo he reconocido. Gracias a eso. Y fíjate, cuando me avisaron que Guzmán había caído, fue un sábado a las 8:45. Claro, en la oficina donde yo estaba, que le llamaban La Fortaleza, estaba un gringo que le decíamos Superman, por la característica física que tenía del Superman, ¿no? Stevie, no sé qué. Entonces, él dijo, ¿qué? ¿Ha caído el presidente Gonzalo? Ya, voy a llamarlo al presidente Bush. Y el primero que supo de la caída de Gonzalo fue Bush. Sus padres, ¿no? Padre, claro. Antes de Fujimori, antes de Montesinos, ¿no? Interesante, después... el primer presidente que supo no fue Alberto Fujimori, sino fue George Bush padre. George Bush padre, claro, porque el gringo inmediatamente comunicó a la embajada y el embajador era presidente Bush. Y todavía en ese entonces Montesinos estaba en una embajada y Fujimori estaba pescando en un río en la selva, ¿no? Ellos se enteraron después fíjate cómo se dan las cosas. Pero sí nos apoyaron y fue muy, muy importante ese apoyo, ¿no? Obi, Ricardo, ¿comentarios finales? Sí, bueno, a modo de reflexión, ¿no? Usted como un ex miembro del GEIN, bueno, y como un héroe nacional, ¿qué nos espera qué buscamos o cuál es la visión que usted tiene y una recomendación o consejo para los jóvenes para construir un mejor Perú a puertas del Bicentenario? Bueno, yo siempre he dicho, la historia es buena maestra, nosotros somos malos alumnos, no aprendemos de ella, ¿no? Pero gran parte de la culpa la tenemos nosotros que hemos visto y hemos vivido un poco más. No le contamos, no le hacemos conocer cómo pasamos esa época. Quizás algunos padres le cuentan, porque he encontrado jóvenes que están bien enterados porque su papá le contó, pero el Estado no tiene una política para hacerle conocer la situación que hemos vivido, ¿no? Los cochebombas, los atentados sangrientos, las pérdidas económicas que hemos tenido. Muchos jóvenes, digamos, no conocen, no saben. Entonces, no se dejen sorprender, no se dejen manipular. Tengan una capacidad reflexiva cuando alguien le viene y le cuenta que hay que explosionar el sistema democrático, que no sirve, ¿no? Hay que acabar con la gran burguesía. O como dijo un candidato al Congreso del actual Partido Morado, joder para cambiar, algo así dijo, ¿no? Ellos tienen una consigna de acabar con la gran burguesía. La gran burguesía es, por ejemplo, el grupo Romero,
que en la época de Sendero Luminoso atentaban contra los bancos de crédito, porque ellos son dueños de bancos de crédito, en serie, para derrotar, acabar, destruir la gran burguesía. Imagínate que traten de conseguir ese objetivo. Entonces, ¿quiénes son los dueños que manejan los medios de producción? La gran burguesía. Ellos aspiran a eso y dicen que el presidente actual es representante de la gran burguesía, que hay que derrotarla, acabarla, destruirla para conformar un sistema diferente. Fíjate, eso es lo que he leído en las publicaciones de este grupo de Movadef, y que también se ven en las pancartas y en los carteles que en estos movimientos de los jóvenes, que uno le pregunta, ¿y qué cosa es la gran burguesía para ti? No saben. O sea, no saben el concepto de la gran burguesía, pero ahí están. Se dejan convencer, manipular, y esa gran parte de la culpa la tenemos los adultos del Estado, que no les hace conocer la realidad que hemos pasado, y siempre es bueno estos diálogos, estas conversaciones. Ricardo, comentarios finales. Bueno, a raíz de la conversación que hemos tenido con ustedes, coronel, la verdad ha sido todo muy interesante. Gracias, y recomendar nuevamente pues también a nuestros oyentes, y que ellos transmitan pues a sus familiares, conocidos, amigos, pues de que tiene usted, acá nos dijo que había una editorial ISUE, ¿no? Para poder buscar su libro y poder comprender un poco más y puedan entender las futuras generaciones, las nuevas generaciones, mejor dicho, sobre lo que fue Sendero Luminoso, ¿no? Ya que algunos años atrás, en una entrevista de estas que hacen en la calle, pues le preguntaron a una joven, creo, y luego a un joven también, sobre quién era Abimael Guzmán, y decían que simplemente era un preso político, ¿no? Y pues sí, no se imaginan ni siquiera todo lo que hemos vivido, ¿no? El tema de los cochebombas y todo. Bueno, yo era pequeño en esa época, pues, pero me acuerdo clarito de que estaba tranquilo tomando mi leche a las 6 de la tarde con mi abuelita, y en eso se apagaban las luces y ¡boom! Un coche bomba por ahí, o lo que pasó también en el Canal 2, ¿no? Entonces, hay que, como usted bien decía, ¿no? La historia es una gran maestra, pero nosotros somos malos alumnos. Pues, exactamente. Habría que mejorar mi generación no tuvo barrio, por así decirlo, porque había que cuidarlo de que pudiera haber una bomba o cualquier cosa pudiera haber balacera. Entonces, mi generación no tuvo barrio, al menos hasta después de 1992. Bueno, las generaciones actuales, uno cuando ve pues a un niño jugando tranquilo, a una madre paseando, uno siente una gran satisfacción, porque ellos no pasan ni pasarán esos momentos trágicos que hemos tenido todos nosotros, ¿no? Nuestros hijos también se criaron con esa psicosis, ese temor. Cuando había esos apagones, se metían debajo de la cama. Claro. Digamos, lo bueno es que esta generación no va a sufrir como hemos sufrido, como han tenido las generaciones pasadas, pero sí son muy propensas a ser manipuladas, manejadas, le lavan el cerebro, porque no han vivido esa época, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esto de la lucha ideológica, política, reivindicativa de Sendero tiene muchos seguidores, y han logrado grandes avances en las universidades incluso. Claro, y justamente eso, ¿no? De que lavan fácilmente el cerebro por el tema de que no tienen los conocimientos que deberían tener desde un inicio, ¿no? En los colegios, como bien decía usted, el plan educativo debería también meter los temas de la época oscura, digámoslo así, de nuestro Perú, ¿no? Sí. Bien, yo les agradezco la gentileza de invitarme, y espero que estos temas puedan ser de interés a los que nos han escuchado. Y bien, los felicito por tocar estos temas que son muy interesantes. Yo sé que algún joven debe estar reflexionando después de haber escuchado todo esto. Y a los policías también les mando un saludo fraternal. Y siempre les digo, ¿no? Si la policía logró controlar el terrorismo, derrotarlo desde el punto de vista militar, ¿por qué no lo puede hacer con las bandas criminales? Sí lo puede hacer. Es cuestión nomás de planificar bien, liderazgo. Y respaldo político.
respaldo político y no menoscabar a la policía ni golpearla moral y psicológicamente, que eso no ayuda en nada. Que ahora la policía tiene temor de intervenir o participar porque está realmente golpeada moral y psicológicamente. Sí. Sí, lamentablemente. Bueno, para redundar, lamentablemente el tiempo esta comparación ha valido la pena extender el programa media hora más, ha valido la pena porque estos temas tienen que hablarse. En el Perú no se puede transgiversar la historia de una manera tan grosera como se viene haciendo en los últimos 20 años. Agradecerle a Coronel Jiménez por su tiempo, por atender a Sin Vainas, y esperamos contar con usted en próximas ediciones. Agradecerle a todos los que nos han seguido en esta hora y media de transmisión, y esperamos que haber aportado en algo a esclarecer muchas cosas de nuestro país. Gracias por estar del otro lado, y con nosotros será hasta el próximo sábado a las 7 de la noche. Muy buenas noches. Buenas noches, estamos viendo. Buenas noches. Muchas gracias, comandante Coronel Jiménez. Listo. Acabó. Hoy.